La economía familiar, los créditos, la estabilidad del bolívar digital frente a una dolarización de facto. Esos son los temas que vamos a tratar hoy en nuestro Cara a Cara por Impacto Venezuela, y para eso traemos como invitada a la economista Tamara Herrera. Ella es directora de Síntesis Financiera. Muchísimas gracias por recibirnos y aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, un gusto. Encantada. El tema de la economía venezolana en la familia, ¿cómo se proyecta para este 2022? Bueno, digamos que hay una leve mejora, es lo que ha ido caminando, pero es muy difícil hacer un resumen en una sola frase, por dos razones básicamente. Primero, hay una enorme desigualdad a lo largo de toda la sociedad, hay mucha diversidad en niveles de ingreso, en condiciones de vida, y hay algunos que en general tienen el beneficio, por ejemplo, de tener muchos en la familia ganando informalmente en divisas a través de delivery. Después los asalariados están igualmente golpeados porque las posibilidades de ajustar los ingresos son distintos. Hay las remesas quienes están contribuyendo más, y todas esas cosas pueden seguir ese curso, pero en general, si tuviera que resumir, va a ser sin la menor duda un año que plantea todavía muchas exigencias de supervivencia, de mucho manejo para toda la población familiar. La economía familiar es de mucho cuidado. La administración de Nicolás Maduro ha anunciado, bueno, desde el 15 de enero Maduro lo anunció, algunas medidas económicas, entre ellas pues exhortando a la banca privada a facilitar créditos para los venezolanos, algo que no ocurría desde el 2019 debido al alto porcentaje en la tasa del encaje. Entonces también se anunciaba recientemente la disminución de esa tasa de 85 a 74%, si no me equivoco. ¿Eso a qué corresponde? ¿Qué beneficioso puede ser o no para el venezolano? ¿Va a ser viable? ¿De verdad la banca privada podrá realizar este tipo de créditos que son importantes, ¿no? Porque antes lo vivíamos y algunos llegaron a gozar. Yo no lo he podido disfrutar, pero muchos de mis padres sí, o familiares, de poder sacar un apartamento a crédito o un vehículo. Ya eso no se ve hace muchos años en Venezuela. Exactamente. Yo creo que el primer punto importante a destacar con este tema es que el crédito bancario es fundamental para toda economía. Se trata de el impulsor, el lubricante, el acelerador de todos los proyectos económicos, sean de personas naturales o sea de empresas. Y eso, bueno, malamente puede estarse exhortando a la banca a prestar cuando se le ha sometido a una tasa de encaje que no tiene parangón en la historia del planeta. Es decir, que desde el 100% de un determinado saldo de depósitos no se podía prestar. Eso significa no poder hacer su función, y se ha aplicado, como bien señalaste, desde finales del 2018, y eso asfixió la economía, o sea, la hizo más recesiva. Y eso entonces es un lastre de avance y ha hecho difícil no solo la supervivencia de las empresas y la movilidad. La decisión de ayer, que la baja a 73%, esa tasa de encaje sigue siendo, estoy segura, si no la mayor, de las mayores que existen en el mundo. Lo normal en los países hay 3, 10, 12% de encaje según se quiera restringir la política monetaria. Pero como el gobierno no encontró otra vía de hacer que la gente confiara en el bolívar, entonces tuvo que poner un encaje para que el dinero no circulara y no hubiera presión hacia el ascenso de ese dólar. Es una medida en la dirección correcta, es bienvenida, es insuficiente porque, como digo, 73% todavía amarrado a prestar para una economía que lo que necesita es financiarte y tomar impulso, pues es, en términos cuantitativos, es insignificante, pero la señal es valiosa en términos de la dirección que toma. ¿Quién con un sueldo de 3, 4, 5 dólares al mes puede pagar una tasa de 73% en un crédito? Por eso, la tasa de 73% no es la tasa de los préstamos, es el porcentaje que los bancos deben mantener esterilizado o depositado en el Banco Central sin prestar
Yo capto los depósitos, tú me depositas y la ley, el encaje, me obliga a retener en el Banco Central el 75, por lo tanto puedo prestar solo el 25. Si antes estaba en 100, prestaba 1 o 0, o si no el 15. Entonces eso impedía el proceso de multiplicación del crédito. Entonces, volviendo a tu pregunta, una persona, nosotros no calificamos normalmente para un crédito suponiendo que hubiera dinero para prestar, si no hubiera este encaje, porque primero porque la inflación y los ingresos están por el piso, entonces ese porcentaje para tener la capacidad de repago es poca y la banca no tiene demasiado para prestar, tiene que cuidar la calidad de sus créditos y lo va a dar a las empresas que más puedan estar en condiciones de cumplir con el crédito. Y nosotros, como consumidores, estamos de último en la cola. Tan es así que hasta disminuyó el crédito concedido a través de la tarjeta de crédito, que es el mayor apoyo al consumo que en un momento teníamos. Entonces vamos en esa dirección, pero no estamos todavía tan cerca como debiéramos. Sí, precisamente por eso se lo preguntaba de esa manera, porque hay personas que no entienden de lo que se está hablando en este momento cuando nos referimos al encaje bancario, a que la banca sea exhortada a facilitar créditos. Entonces, para que la gente más o menos tenga una idea que no tiene que ver con eso, sino con todo lo relacionado a la banca, ¿no? Las transacciones financieras que se están haciendo actualmente o desde el 2020 ya es en dólares. ¿Cómo se proyecta, cómo se ve esa situación y cómo impacta eso en el Bolívar digital? Bueno, la dolarización transaccional, digámoslo así, estalló en el 2019 con esos apagones en marzo. Ahí se vio que la dolarización, por así decir, que tenías de guardar cualquier excedente y convertirlo en dólares para protegerlo de la inflación o por desconfianza a las medidas económicas, todo se iba dolarizando. Y eso es un concepto muy importante a tener en cuenta, que no necesariamente porque tú prohíbas tener dólares vas a lograr que la gente deje de buscarlo o de pensar que efectivamente es la forma de protección por la condición de nuestra economía. Entonces, lo que acaba de ocurrir ahora, después de un desarrollo importante de la dolarización transaccional, es decir, que ahora, desde finales del 2019, se permite transar en dólares legalmente sin criminalizar. Entonces los pagos se hacen en dólares, los pagos en bolívares casi no existen porque no hay efectivo, solo a través de transferencia o pago móvil, que gracias a Dios apareció ese avance bancario para facilitar las transacciones. Esta dolarización no va a cesar por el hecho de que, por ejemplo, ahora el gobierno esté proponiendo con urgencia, salió en la Asamblea y va a entrar hoy a discusión en la Asamblea, la segunda discusión del impuesto a las grandes transacciones para divisas. Es decir, que es tan amplio y peligrosamente amplio, puede ser extremadamente recesivo y además va a ser inflacionario. Entonces denota una voracidad fiscal importante que puede frenar el impulso apenas incipiente que mostró la economía en el 2021. Entonces, cuando tú vayas a un supermercado y tengas dólares en efectivo, esa ley puede estar obligando a ese negocio a cobrarte, además del IVA, 2,5%. Y no es lo mismo hablar de 2% en bolívares que de 2,5% en dólares. Claro. Entonces, a mí me parece que así como es lógico que el Estado vaya mejorando sus tributos porque lo quiere hacer, pero que no sea voraz y no pierda de vista que la recuperación económica que ha iniciado el país es todavía muy pequeña y muy pequeña de cara a todos los que hay que incorporar, toda la gente que quedó desempleada después de años de destrucción económica. Entonces, eso es una cosa fundamental, puede sabotear el proceso de reanimación que apenas comienza. Entonces, ¿qué le espera a Venezuela este 2022 en la parte económica o a los venezolanos, al bolsillo del venezolano, digamos? El bolsillo del venezolano ya no está sufriendo una inflación de la escala de hiper, pero es gigantesca, de hecho sigue siendo de las más grandes del mundo. Nosotros que podemos decir que estamos incluso entre Síntesis Financiera es de los que tiene la proyección más benigna de inflación para este año, estamos
estimando que va a ser 170%, y eso no es poca cosa. Entonces vas a tener esa inflación, pero además vas a tener un empuje de costos sobre la inflación por nuevos impuestos de parte del gobierno, por el ajuste de las notarías y porque paradójicamente está abaratando a tal punto el dólar que entonces no rinden los bolívares, no rinden los dólares que tú tienes y estás clamando por mayores dólares. Y entonces eso va a crear una presión de mayores costos laborales que se van a reflejar en la inflación. Y las empresas a su vez, si el dólar no le rinde porque se está apreciando el bolívar demasiado, lo están abaratando demasiado, entonces resulta que vas a tener que buscar más dólares y para eso vas a subir los precios. Entonces no estamos fuera de la inflación, tenemos que estar alerta y con mucha información para saber tomar las decisiones. Para finalizar, Tamara, ¿qué le recomienda a los venezolanos en cuanto a las previsiones en estos movimientos económicos que hay con las medidas que está tomando la administración de Nicolás Maduro? Yo creo que una de las cosas que todos los venezolanos tenemos que hacer es que no se necesita ser economista para estar pendiente de la realidad nacional. El conocimiento básico de economía debiera estar incorporado en la educación básica y de primaria inclusive, porque esa información es crucial para que la gente pueda tomar sus decisiones apropiadamente. Así que mi consejo para las personas es efectivamente estar en condiciones de informarse en forma continua de la realidad para poder tomar sus propias decisiones de qué comprar, cuándo comprar y en qué oportunidad hacerlo o con quién se hace una alianza para inventar un pequeño emprendimiento, etcétera, etcétera. Y para eso se necesita información. Muchísimas gracias, Tamara, por toda la información suministrada, que es para nuestra audiencia, para que se mantengan enterados o al día de todos los acontecimientos de nuestro país, sobre todo en la parte económica, que es la que nos preocupa a todos realmente. Y bueno, esperando además que esta situación mejore, que nuestro país salga adelante, que seguimos apostando a eso, a una recuperación económica, porque eso es lo que necesitamos todos. Recuerden que pueden ver todas nuestras informaciones a través de nuestro portal web www.impactovenezuela.com. También tienen disponibles nuestras redes sociales @ImpactoV. A toda mi audiencia, muchísimas gracias por acompañarme todos los domingos aquí en este su espacio Cara a Cara. Yo soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.